¿Te gustaría saber cómo se originó el pecado en el cielo? Es difícil comprender cómo se introdujo la envidia en Lucifer, siendo Lucifer un ser perfecto, el ángel de mayor jerarquía en el cielo. Realmente es difícil comprender cómo la envidia se apoderó de él. Aquí en Vivir por Fe hoy estaremos hablando sobre esto. Yo soy Magdalena Taveras y te doy la bienvenida junto al pastor Sergio Rubio. Aquí estoy con el pastor Sergio Rubio, teólogo y escritor. Pastor, bienvenido a Vivir por Fe. Muchas gracias, Magdalena, así que un saludo también para usted y toda su familia. Y saludamos también a las personas que escuchan esta serie Vivir por Fe y que podamos estar descansando en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Pastor, en realidad se nos hace difícil comprender cómo pudo originarse la envidia en el corazón de Lucifer. ¿A qué se debe que el ser que ocupaba el primer lugar después de Dios haya querido rebelarse en contra de él? Mira, Magdalena, esto es un misterio sumamente grande. Y en primer lugar, porque el pecado no tiene razón de ser. En otras palabras, el pecado no tiene justificación. Y como no tiene justificación, es muy complicado, muy difícil entender cómo llegó este ser a rebelarse en contra de Dios. Entonces muchos explican que erró el blanco, ¿verdad? Y que fue caminando, distanciándose de Dios. Pero ciertamente lo que la Biblia dice es que el pecado se originó en ese ángel, en esa criatura excelsa de Dios, y que después de Cristo, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, después de la divinidad, estaba él en jerarquía. Entonces es un misterio sumamente grande, pero no necesariamente tenemos que comprender estos misterios. Tenemos que creer en la palabra de Dios y que el pecado se originó en este ángel y que antes se llamaba Lucifer y que ahora se llama Satanás, que significa adversario, que se rebeló en contra de Dios y que levantó la influencia más terrible, porque Magdalena, ni ha habido ni habrá jamás una influencia más peligrosa que el pecado. Por eso el Señor se ha propuesto erradicarla para siempre y que nunca más se pueda levantar, porque de hecho el sacrificio de Cristo Jesús en el Calvario es que le da una conclusión definitiva y eterna al problema del pecado. O sea, la maldad no podrá levantarse otra vez. Y Jesucristo aseguró el universo entero con ese sacrificio en la cruz del Calvario y entonces condenó para siempre al pecado, a Satanás y a la muerte. Y entonces nosotros ahora, al creer en la palabra de Dios, creer en el sacrificio de Cristo, es que estamos seguros de este problema tan terrible. Yo he escuchado, pastor, a escépticos comentando que si Dios sabía que Lucifer se iba a rebelar, ¿por qué lo creó? Sí, correcto. Esa es una inquietud que han tenido millones de personas, porque ellos no comprenden a Dios. Y claro que Dios en el sentido amplio de la palabra es incomprensible, pero no comprenden la revelación que Dios ha dado en su palabra. Y al no comprender eso y aceptarla en sus corazones, entonces tienen muchas inquietudes, que algunas son correctas, pero otras no las son, como esa, por ejemplo, porque Dios es Dios. Entonces Dios hace personas libres. De hecho, escuché una persona hablando de eso como un mito, diciendo que el libre albedrío es como una tontería. Uh-huh. ¿Y por qué lo decía? Sin saber que lo más importante que tiene un ser humano es esa capacidad que Dios puso de elegir. Ahora mismo nosotros somos pecadores y mantenemos esa capacidad de elegir. Por ejemplo, yo veo una pared de cemento. Yo sé que una pared de cemento es dura y yo sé que si me choco con esa pared de cemento y me doy la cabeza contra la pared, puedo caer desmayado ahí en el piso y es posible que me pueda matar también. Uh-huh. Y entonces muchas cosas me van a ocurrir. Entonces, ¿qué hago yo? Decido entonces no chocarme con esa pared. Es una decisión que Dios puso en mí. Entonces, imagínese usted que yo no tuviera otra opción sino chocarme contra la pared obligatoriamente. Entonces yo no sería un ser humano. Y entonces no sería justo tampoco que me hagan de esa manera.
Ok. Así que Dios nos hizo a nosotros de la manera correcta. Y si Dios nos vuelve a crear, usted puede estar seguro que nos haría de la misma manera que nos hizo. Yo glorifico el nombre de Dios por eso. De hecho, una de las cosas que a mí me gusta de Dios es eso, que yo puedo decir sí y también puedo decir no. Y lo puedo decir con conciencia. Entonces, cuando usted tiene eso en su corazón, que puede estar de acuerdo, puede estar en desacuerdo, y decir por qué está de acuerdo y en desacuerdo, eso es lo más importante que un ser humano tiene. Bueno, entonces por eso es que Dios es como símbolo de padre, como nosotros actuamos con nuestros hijos, los que somos padres. Claro que sí. Y de hecho, Magdalena, nosotros podemos ver ese asunto que estoy explicando en el asunto de la libertad de conciencia. Ni siquiera Dios se mete con nuestra conciencia. Y eso es capital, eso es importante. Por eso Dios pide que todos los gobiernos del mundo, que todas las personas respeten la libertad de conciencia que tienen los seres humanos. Y entonces cuando nos creó, incluso nos creó con la capacidad de rebelarnos en contra del mismo. Para que nosotros veamos quién es Dios. Okay. El Dios de la Biblia, el Dios extraordinario. Y yo glorifico a un Dios así, que nos hizo a nosotros de la manera correcta como debía hacernos. Bueno, esto de Lucifer, pastor, crea muchas interrogantes, así como usted decía hace un ratito, que hay cosas que Dios la ha revelado, pero también hay muchos misterios en esto de Lucifer o Satanás. ¿Qué tiempo duró Lucifer en el cielo antes de ser arrojado a la tierra? ¿Hay algún lugar donde lo diga eso? Muchas personas se preguntan eso, que cuál fue el tiempo que duró entre la rebelión de Lucifer en el cielo y su expulsión definitiva. No tengo así una idea exactamente para decir los años, pero podemos creer que fue un buen tiempo. Porque Dios siempre trabaja de la manera que está revelado en la Biblia, con justicia, con misericordia, con un proceso. Por ejemplo, cuando usted lee Gálatas 4:4 dice que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a aquellos que estaban bajo la ley. Lo que quiere decir que Dios tiene un cronograma, para decirlo de alguna manera, por supuesto. Y entonces, entre la rebelión de Lucifer y su expulsión definitiva del cielo, hubo un buen tiempo. De hecho, cuando se lee el libro de Job, llegó un momento cuando él entraba incluso y llegaba a los concilios celestiales. O sea que Dios trabaja de una manera libre, de una manera justa y misericordiosa, y va trabajando su plan, de tal manera que no tengo así un tiempo específico ahora mismo para decirle a nuestros oyentes, pero podemos creer ciertamente que fue un tiempo prudente, un tiempo correcto, que agotó el plan que Dios tenía con él para trabajarlo con su rebelión en esa etapa, por supuesto, porque Dios sigue trabajando el plan de la rebelión y del conflicto entre el bien y el mal, y lo va haciendo por etapa, lo va haciendo por planes, por periodo de tiempo, de tal manera que se pueda cumplir punto por punto los elementos que tienen que ver con el carácter de Dios, porque Dios no se puede negar a sí mismo. Si nosotros somos fieles, también Dios permanece siendo fiel. Y si somos infieles, Dios sigue permaneciendo siendo fiel, porque Dios no se puede negar a sí mismo. Bueno, o sea que de todas maneras Dios se mantiene siendo fiel. Correctamente, Dios es inalterable. Y eso es muy importante, ¿verdad? Amén. Así debemos ser nosotros inalterables, aunque a veces no lo somos. Bueno, somos humanos, ¿verdad? Todo lo contrario, nosotros somos inflamables. Ay. Pastor, me gustaría que hablemos un poco sobre el sacrificio de Jesús en la cruz, porque ya hemos tocado el tema de Lucifer, de la caída de él, ¿verdad? Entonces sabemos que después de la caída, pues Dios creó un plan. En programas anteriores usted ha explicado sobre ese plan, pero vamos a hacer un resumen para los que no escucharon programas anteriores, pastor. Sí, claro que sí. Así que antes de la fundación del mundo, Dios tenía ese plan, Magdalena. Porque a Dios nadie lo puede tomar como por sorpresa. Nosotros sí, los seres humanos, podemos ser sorprendidos en algún momento, pero a Dios no. O sea, Dios prevé y conoce el fin desde el principio. Y por eso que muchas personas dicen, acá, ¿y por qué si Dios conocía todo lo que iba a pasar, no permitió entonces que el enemigo se rebelase y que nosotros no caigamos? No es que Dios no trabaja así como nosotros pensamos. Dios es Dios. Y entonces Dios trabaja de esa forma. Y
antes de la fundación del mundo ya Cristo fue ofrecido. Y cuando vino la situación nuestra, entonces comenzó Dios a revelar a través de sus profetas y de las personas que confiaron en Él el plan que tenía oculto, el misterio de la piedad, como el apóstol Pablo lo llama. Le dice, grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Es decir, la encarnación de Cristo Jesús se llama así el misterio de la piedad. Pero antes estaba entonces ya revelado ahí en Génesis 3:15 con el asunto de la simiente de la mujer y la serpiente, que la simiente de la mujer le iba a herir a la serpiente en la cabeza y la serpiente le iba a morder el calcañar, le iba a dar una herida en los pies y también en el costado, como Cristo Jesús fue herido, y también las espinas, la corona de espinas que le pusieron, y le dio toda esa cantidad de heridas. Pero la herida que Cristo le dio fue en la cabeza, una herida mortal, y a partir de ahí el Señor fue entonces revelando el plan de salvación hasta llegar a un momento extraordinario, como lo dice Magdalena, ahí en Juan el capítulo 1 y el versículo 14, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, hablando de la encarnación de Cristo Jesús. Entonces ese plan oculto desde los días de la eternidad se convirtió ahora entonces en la encarnación de Cristo, en un hecho histórico que está registrado en la historia, en la Biblia, de tal manera que Dios fue cumpliendo poco a poco hasta Cristo entonces morir en la cruz del Calvario. Pero antes de morir en la cruz del Calvario, Jesucristo vivió una vida perfecta, ¿ves? Y la vida perfecta casi no se le hace énfasis a ese punto, Magdalena, pero la vida perfecta de Cristo es un elemento extraordinario en el plan de salvación, porque si Jesucristo hubiese sucumbido también, como sucumbió Adán y Eva, entonces la salvación de nosotros hubiese peligrado también. ¿Te das cuenta? O sea, ninguna persona hubiese sido salvo si Jesucristo fracasa en este mundo. Entonces Jesucristo vivió una vida perfecta. Eso quiere decir que Satanás no pudo hacer con Cristo lo que hizo con Adán y con Eva. Y además de eso, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, hoy es nuestro mediador en el santuario del cielo y muy pronto vendrá a esta tierra para rescatar a su pueblo. O sea que el plan de salvación es un plan bien estructurado, es un plan dirigido por Dios en la persona de Cristo Jesús, de tal manera que hoy nosotros tenemos esa garantía del perdón de nuestros pecados, de la salvación eterna en Cristo Jesús. Entonces, hablando de ese plan que fue creado por Dios, ¿es sensata la idea de la cruz de Cristo para aquellas personas que van a perecer al final del tiempo? No, ya para los que se pierden es una locura. No, es una locura sencillamente, pero para los que se salvan es poder de Dios. De hecho, muchas personas piensan que un justo no puede morir en el lugar de los injustos, porque para el ser humano eso es inconcebible. Pero ahora las personas tienen que ver que esto no es un plan humano, esto es un plan divino, y que el Señor lo decidió de esa manera. Claro que si Dios hubiese querido que nosotros nos perdamos para siempre, sencillamente nos perdemos para siempre, pero eso contradice su carácter, ¿eh? Entonces el carácter de Dios es un carácter de amor y es un Dios sumamente grande y poderoso, y decidió no dejarnos así. Y cuando Dios complete todo su plan, que nosotros podamos ver todas las piezas en su verdadero lugar, sencillamente podemos glorificar el nombre de Dios. Y por supuesto que los que hemos creído, los que hemos leído la Biblia y hemos creído en lo que la Biblia dice, entonces glorificamos el nombre de Dios. Yo mismo glorifico el nombre de Dios. Una persona que no tenía esperanza, y que ahora tenga esperanza y que ahora tenga confianza en Cristo Jesús y en su plan. Y claro que muchas personas, cuando nos oyen hablar de esa manera, ellos no pueden comprender lo que estamos diciendo en su justa dimensión, porque no han experimentado eso. Pero entonces, cuando estamos diciendo vivir por fe, no es simplemente andando así como una persona en la oscuridad. Es que nosotros vemos al invisible, Magdalena. Es como ver al invisible. Por ejemplo, cuando estamos hablando de estas cosas, ejemplo, la venida de Cristo. Yo creo en la venida de Cristo como si ya hubiese llegado aquí a la tierra. Okay, porque llegará el día, el gran día, así como dijo Job, que él dijo que aunque sea deshecha esta mi piel, con mis ojos yo mismo he de ver a Dios. Eso es vivir por fe, como ver al invisible. Exactamente. Sería algo así como soñar despierto, creer que eso que no ha ocurrido va a ocurrir. Correctamente. Y como que tú lo estás mirando.
Pasó como cuando Eliseo estaba rodeado por el ejército enemigo, que el criado le dijo, Padre mío, estamos rodeados y es un ejército demasiado grande. Y entonces Eliseo oró para que el Espíritu Santo le abra los ojos a su criado. Y cuando le abrió los ojos, él vio un ejército, pero muy superior, el ejército de Dios. ¿Se da cuenta? Amén. Y entonces lo mismo ocurre con la persona que tiene fe. La persona que tiene fe en Dios, que ha depositado su confianza en Dios y que ha recibido los dones que Jesucristo ofrece, está viviendo por fe, pero está como mirando al invisible y siente la presencia de Dios en su vida. Por eso no teme ningún tipo de cosa en este mundo. Amén, amén. Hagamos entonces el resumen acostumbrado de esto que hemos tratado hoy. Así es. La cruz del Calvario, donde Cristo ofreció su vida por cada una de las personas que vivimos en la tierra, demostró, más allá de toda duda, que Dios continúa siendo justo y al mismo tiempo puede perdonar al pecador. Eso es muy importante. Es decir, que cuando Cristo lleva a un pecador al reino de los cielos, salvado por la sangre de Cristo Jesús, lo está llevando de una manera legítima, Magdalena. Legítima. Que si alguien pregunta, ¿y por qué ese hombre está aquí? Jesucristo puede explicar con lujo de detalles por qué lo tiene allí y todo el mundo tiene que quedar convencido que lo ha traído de una manera legítima. Y si alguien pregunta también y dice, ven acá, ¿y por qué razón fulanito de tal o menganita de tal, que era una persona devota, que era una persona que estaba todo el tiempo alabándote y haciendo una cantidad de cosas? El Señor también puede explicarle, mira por qué no está aquí esta persona. Uh-huh. Y entonces también la persona que ve la explicación que Dios le da, sencillamente tiene que glorificar el nombre de Dios, porque Dios es justo y también misericordioso. Y una cosa grande que dice Romanos 2:11, Magdalena, es que Dios no hace distinción de personas. Ah, eso es importante, pastor. Eso es grande, ¿eh? Uh-huh. Eso es grande. Porque si Dios hubiese hecho distinción de personas, como muchos piensan, entonces dice, bueno, este muchachito sí es bonito, déjame salvar a este, pero este no me gusta mucho, ¿no? Este tiene la cabeza muy grande. Déjame entonces dejar este fuera del reino de los cielos. Dios no actúa de esa manera. No importa qué persona sea. O puede decir, bueno, este es un intelectual, es decir, este hombre o esta mujer que es un intelectual, yo creo que es muy útil en el reino de los cielos. Pero este ignorante que no sabe leer ni escribir y es una persona pobre, vamos a dejar esto no es muy útil. Dios no actúa de esa manera. Dios se alegra de todo aquel que pone su confianza en Él sin importar el color, la raza, el idioma, la condición social. La sangre de Cristo alcanza a todas las personas que creen en Él. Amén. Muy lindo, pastor. Qué bueno, me alegro de todo esto que hemos conversado y todos estos temas fortalecen nuestra fe, pastor. Yo sé que nuestros amigos que están ahí atentos a cada entrega han podido sentir la diferencia de cómo su fe se fortalece luego de escuchar cada entrega. Así es que, pastor, que Dios los siga bendiciendo. Así es, y que todos podamos recibir los dones de Dios gratuitos en nuestros corazones. Amén. Amigos, pues esperamos que, así como han escuchado en el día de hoy, puedan estar en sintonía en la próxima entrega. El pastor Sergio Rubio y quien les habla, Magdalena Taveras, se despiden por el momento. Dios les bendiga.